Prueba de ella es la convocatoria de incentivos 2019, la que hoy os presento, un fiel reflejo de la pujanza del campo extremeño. Me gustaría destacar el esfuerzo del Servicio de Ayuda a la Industria Agroalimentaria de la Dirección General de la PAC y el del sector agroalimentario. Imaginaros que esta convocatoria 2019 sale simplemente unos meses antes de la pandemia. Y en ese año 2020 de pandemia hemos trabajado codo a codo con el sector agroalimentario para poder sacarla. Y demostraba las ganas y la necesidad que tenía el sector agroindustrial extremeño de seguir avanzando, para mejorar la competitividad, para dar mayor valor añadido al producto, para diversificar y obtener mayor número de productos, para crear y desarrollar la empresa agroalimentaria, para generar y fijar empleo en el mundo rural, para proteger el medio ambiente con inversiones más eficientes y fomentar el uso de las energías renovables y para mejorar las condiciones sanitarias y de seguridad de trabajo en la agroindustria. El presupuesto de la convocatoria del año 2019 era de 29 millones de euros. Se presentaron 175 solicitudes y se aceptaron 127, con una solicitud de inversión de 80 millones de euros y una inversión final aprobada de 76.427.000 euros. Fijaros, en tiempo de pandemia, 76 millones de inversión de la pequeña y mediana empresa en el mundo rural. Han sido dos las empresas que más dinero han obtenido, un 31%, debido a las inversiones en economía circular, según la Estrategia de Economía Verde y Circular que esta Consejería y toda la Junta de Extremadura firmó en el año 2018. El Consorcio Leícola Extremeño y el Complejo Ibérico de Extremadura, el Matadero de Zafra. En cuanto a los sectores más representativos, destacan los 32 beneficiarios de frutas y hortalizas, 31 de aceite, 21 de cárnico y 17 de cereales y piensos. En menor medida, otros sectores como aderezo o conservas vegetales. Las poblaciones con mayor número de resoluciones concedidas son Don Benito, con 8, Mérida, con 6 y Cabezuela del Valle, con 5. Los proyectos que se han promocionado son 21 empresas nuevas o traslados y destacan por su inversión el Complejo Ibérico, la Almazara de Lobón y la cooperativa de la Sagrada Familia, la Almazara en Zurbarán. Como proyecto innovador, en este año 2019, la fábrica de extracción de jugo de aloe vera ecológico de la empresa Dehesa San Salvador en Don Benito. Cuenta con una inversión de 448.000 euros y una subvención del 30%. 4 centros productivos de 3 empresas diferentes contemplan criterios de economía circular, que suponen aproximadamente 3 millones de euros, con los cuales obtienen una subvención de un 10% más. Esto que os traslado, aparte de las grandes cifras y los datos que van más allá de los titulares, es mucho más importante, es el pulso de nuestro sector en Extremadura. Supone puestos de trabajo, supone innovación y supone el buen estado del sector agroindustrial en unos tiempos muy, muy difíciles. Nuestras grandes empresas, no solo por el tamaño, son esenciales en el futuro de esta región. Y digo no solo por el tamaño, porque provocan un efecto dominó, que ahora es donde la Junta está poniendo todo su empeño y su objetivo, que es el reto demográfico. Una empresa como el Macromatadero de Zafra es más que un proyecto. Es la unión de 7 empresas extremeñas y es dar la opción a todos nuestros ganaderos a que ahorren costes y se queden en su tierra. Y para que este proyecto salga adelante, resultan imprescindibles los incentivos agroindustriales. Y seguimos con los incentivos agroindustriales, porque este año la convocatoria con cargo a los fondos Next Generation para FEADER saldrá por 25 millones de euros, muy enfocado a energías renovables, a eficiencia energética y a digitalización del sector agroindustrial de Extremadura. Me quedo a vuestra disposición. Muchas gracias para responder cualquier pregunta. Bueno, damos paso a los compañeros de prensa que están siguiendo la rueda a través de manera telemática. Levantad la mano. Veo Carmele, por favor. Sí, ¿me escucháis bien? Sí, adelante. Vale, perfecto.
Pues sí, tenía un par de preguntas para la consejera. En primer lugar, quería preguntarle por la demanda de las organizaciones agrarias a raíz del brote de los cereceros en la zona del Jerte, que han pedido un impulso a la vacunación en el sector primario. Quería preguntarle a la consejera, bueno, qué le parece esta demanda, si hay algún tipo de contacto al respecto con las autoridades sanitarias para llevar esto a cabo. Eso por una parte. Queríamos eso, estar un poco seguir cuáles pueden ser la evolución de los protocolos COVID en el campo, si también les preocupa ahora que empieza la campaña y empezamos así. Y por otro lado, a esta hora deben de estar los agentes del medio natural por a camino de la Consejería de Agricultura, ya sabe que, entre otras cosas, piden su dimisión. Entonces, ¿qué tiene que decirles a todos estos? Ok, muchas gracias, Carmele. Te contesto. Las autoridades sanitarias son las competentes en el asunto de las vacunaciones y hemos de confiar en su criterio. Ahora mismo se están llevando importantes cribados en la zona del norte de Cáceres, pero hemos de confiar porque la pasada campaña Extremadura tuvo un protocolo que hizo la Dirección General de Salud Pública del SES, precisamente para todo el tema COVID, y no tuvimos brotes. Nosotros confiamos en los criterios de salud pública del Servicio Extremeño de Salud y vamos a seguir así. Y en cuanto a la manifestación de los agentes del medio natural, total respeto a las protestas del colectivo, a que pidan mi dimisión, faltaría más. Es un derecho que tienen. Nosotros ya hemos comparecido unas cuantas veces en la Asamblea, en la Comisión de Agricultura, en el Pleno, en pregunta oral. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho con el Infoex y ahora es el turno de los agentes del medio natural. Siempre lo dijimos, primero acabar el proceso de reestructuración y de ordenación de recursos humanos del Infoex, que acabó en el primer trimestre de este año 2021, aunque todavía no haya finalizado del todo, y ahora ayer se presentó en el Pleno un programa claro, un trabajo claro con los sindicatos que representan a los trabajadores y en los que hay plazos determinados, pero total respeto a las protestas y manifestación como he hecho siempre. ¿Alguna cuestión más, compañero? Canal Extremadura Televisión, compañero. Ahora. Sí. Ahora ya sí me oís, ¿no? Sí. Vale. Dos cuestiones. Consejera, una relacionada con el tema de las ayudas, de los incentivos agroindustriales. Me gustaría saber la cantidad que le ha correspondido al macromatadero, cuál es la inversión que han planteado y cuál es la cantidad que le ha correspondido, puesto que yo creo que es él y, según ha dicho usted, la asociación oleícola, ¿no? El consenso oleícola son los dos más voluminosos, ¿no? En cuanto a volumen de ayuda. Me gustaría que detallara un poquito más los proyectos esos. Y con respecto a los agentes del medio natural, sí que es cierto que usted ayer compareció, que anunció la inversión esta de 6,5 millones de euros para material, vehículos, también digitalización, modernización de las oficinas. Pero hay una cuestión ahí también muy importante, que es el tema de la autoridad, ¿no? La autoridad que se les otorga, que no sé si está plenamente reconocida o puede haber algún tipo de cambio normativo para que ellos sí sean de manera efectiva unos agentes de la autoridad y se les trate como tal, puesto que digamos que la polémica viene a raíz de que no se les considera de alguna manera en una zona muy particular de Extremadura, eso también es cierto, pero no se les considera como agentes de la autoridad y de hecho incluso han sufrido algunos atentados o algunos ataques, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Te respondo a la primera pregunta. Complejo Ibérico de Extremadura, Sociedad Limitada, sector cárnico, zafra, inversión aprobada, 20 millones de euros. La ayuda concedida un 31,17%, subvención concedida 6.200.000 euros. Consorcio Oleícola Extremeño, Sociedad Limitada, Mérida, inversión aprobada, 4.700.000 euros, ayuda concedida el 31,42%, subvención concedida 1.470.000 euros.
En cuanto a lo que dices de los agentes del medio natural, nosotros estamos trabajando con los sindicatos, estamos preparando 2 protocolos, uno el de actividades cinegéticas y otro el de las situaciones conflictivas, que son los puntos 1 y 2 de las demandas de los sindicatos. Todo el tema que tiene que ver con el trabajo de los agentes del medio natural, ya lo dije también ayer en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, con esos fondos de reactivación y resiliencia del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Vamos también a trabajar en una campaña de sensibilización para visibilizar, para mejorar de cara a la ciudadanía el trabajo que ejecutan los agentes del medio natural dentro de sus múltiples y variadas competencias. Y los incidentes, bueno, no son… ahora se está hablando de un municipio, son incidentes, por favor, cuidado con las palabras, no podemos criminalizar a nadie y tenemos que trabajar para que eso no vuelva a pasar. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Nada? Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Vale, gracias.